nos toca 4 veces 30 metros lanzado. ¿Qué velocidad? Al máximo. ¿Sí? Yo voy a descansar 3, 4, 5 minutos en una repetición y la otra. Eso es, creo yo, el gran cambio que tenemos que instrumentar. 4 veces 30 metros a máxima velocidad. Ese trabajo dura, son 3 pausas de 4 minutos, son 12. En 15 minutos dice velocidad máxima. Jueguen, hagan lo que quieran. Pero es nada más que eso. Y no se olviden, porque es un tema que lo hemos hablado con algunos colegas que hemos estado colaborando y viendo los entrenamientos. En fútbol, sobre todo, el trabajo no puede ser como se hace habitualmente, creo cuando y parar. Ese es el principio de la aceleración. Y a mí a veces la pelota me quedó a 20 metros, no a 3. Entonces tenemos que acostumbrarnos a correr más, a saber cómo acelerar en distancias un poco mayores. Porque yo no hago monopolios y resolví, no. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces, acostumbrémonos a trabajar un poquito más largo. ¿Sí? Distancias mayores. Acelerar 12, 15, 20 metros. Hay una dinámica de la aceleración que tenemos que optimizar también. Entonces, cuando trabajamos las intensas a altas intensidades, la cantidad de unidades puede ser menor porque produce un gran desgaste y además tengo que hacer otras cosas. ¿Sí? Pero el concepto es que yo tengo que llegar acá en ese periodo de pretemporada. Reitero, no quiero maximizarlo, lo quiero optimizar y ya luego empiezo a jugar el campeonato, es difícil aumentar. O sea, solamente tengo que tratar de mantenerlo. Pero también jueguen con esta idea real, 4 veces 30 metros lanzados a máxima velocidad, ese tiempo total de trabajo son 10-12 minutos la sesión. Nada más, háganlo, porque tienen que estar muy rápido. Si mejoran su velocidad, su techo de velocidad, van a correr más rápido luego con el balón si técnicamente son hábiles y si son capaces. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? ¿Cuántas veces a la semana recomiendas el trabajo de velocidad? De velocidad máxima, 1 o 2, porque no solo trabajás sobre 30 metros. Las variantes de velocidad son infinitas. Para un deporte de equipo que no corre 100 metros, tenés que correr 20, 30 a una alta velocidad. Bueno, podés trabajar sobre 30 metros, podés trabajar sobre 20, podés hacer 20, 30, 40. Podés hacer 20, 30, 20, 30, 20. ¿Sí? Lo hacen con aceleración, o sea, partida 0. Lo hacen lanzados. El ser lanzados, el asistido, permite desarrollar mayor velocidad que el partida estático. ¿Sí? Entonces, todas las combinaciones que pueden hacer cambios de ritmo, hacen 10 metros a 3/4 de velocidad, 20 metros al máximo, o sea, digamos, más lento, 10 metros de aproximación, 20 volados, luego floto durante 10 metros y de nuevo, 20 metros más. Es decir, jueguen con las sensaciones. ¿Sí? El deportista que es más rápido llega primero, a todos lados. Entonces, esto se llama ins and outs o cambio de ritmo. Pueden hacerlo hasta con los trabajos técnicos que vimos ayer de carrera. 10 metros de trote y cuando llego a la marca del skip alto, durante 10 metros, pero mucho y muy rápido. Todo lo que sea moverse rápido va a favorecer a todos los deportistas. Entonces, jueguen con esa y llévenlo a la especificidad de sus deportes. Tengo al doctor y me contaba cómo subían a la red o cómo pegaban el badminton. Yo no tenía ni idea cómo era la técnica de aproximación. Entonces, bueno, jueguen con eso. Hoy hablábamos con el colega de squash, de ejercicios para mejorar los gestos rápidos y explosivos de piernas. Vale la pena mencionarlo porque esto tiene que ser práctico. Nosotros trabajamos mucho con los velocistas, con las saltadoras, sobre todo con los saltadores. Un trabajo que para mí es muy efectivo, que es hacer tijeras. Y lo expliqué
a él, ¿qué es hacer tijeras? Trabajo con una mancuerna en cada mano y simplemente cambiar de piernas. Hay dos variantes, yo puedo cambiar solo de piernas o puedo cambiar saltando, acá. ¿Sí? Los dos tienen efectos distintos. ¿Cuál implica más la fuerza y cuál implica más la velocidad? La velocidad, la velocidad es solo cambiando, hay más fuerza en el vertical. Y yo utilizo tres amplitudes, ¿sí? Es decir, una tijera muy profunda, una tijera media y una tijera muy corta. En los tres hago las dos, o sea, vertical y cambiando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago en el año con esto? Hay que periodizar todo, hay que organizarlo todo. Empiezo con la profunda saltando, fuerza, luego profunda cambiando, luego me voy a la media, igual, primero saltando y luego cambiando, y luego me voy a la cortita, primero saltando, ahí. Es muy dinámico esto, y luego cambiando. Eso es velocidad de carrera, pero asegurada. En 2-3 semanas, hacer 2 veces por semana eso, ¡buf! Pero bueno, háganlo, úsenlo. Esto es universal. Y siempre busquen cuándo, en qué momento, cómo combino con lo demás. Entonces, usen eso, ¿no? Esa idea de la práctica. Sí. Con un banco. ¿Cómo? Para subir, dices tú. No te capo, o sea, para rolar y saltar. Sí, es mucho menos dinámico que esto. O sea, esto es mucho más dinámico. O sea, cuando yo hago subir al banco, tú dices con peso subir y saltar. Sí, también es fuerza, pero lo que pasa es que ahí haces un solo salto. Acá estás haciendo muchas más repeticiones. Puedes hacer muchas más repeticiones. Pero no, está bien. Iría antes. Se iría un poco más antes en el periodo. Esto es mucho más. Esto es muy dinámico. Bien. Entonces, para cerrar esta parte de velocidad, si yo quiero desarrollar o quiero trabajar básicamente sobre la resistencia a la velocidad, elemento que es fundamental para muchos, ¿cuál es la secuencia, digamos, que yo tengo que hacer? Porque vieron que no estamos hablando solo de velocidad para el atletismo. Si mi objetivo es la resistencia a la velocidad, donde yo tengo que establecer eso, comenzamos con resistencia a la velocidad máxima poca, trabajo de velocidad al principio. ¿Por qué? Porque como yo les comenté ayer o antes de ayer, los entrenadores de fondo, ¿cuándo empiezan a hacer velocidad? Al principio, porque no es lo específico. O sea, lo específico es esto otro, medio fondo y fondo. Entonces, el orden puede invertirse, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Entonces, para resistencia a la velocidad pura, intensa, corredores de medio fondo y fondo en atletismo, ¿comienzo haciendo velocidad? Sí. ¿Velocidad corta? Sí. Porque esto no es lo específico. Lo específico para ellos es esto, es la resistencia a la velocidad. Entonces, este sería el orden, digamos, menos resistencia a la velocidad al principio, más velocidad para que mi techo de velocidad sea mejor, más potencia aquí, resistencia a gestos veloces, fuerza al principio, fuerza general, y luego lo voy quitando, y la resistencia de fuerza en relación a mi objetivo de resistencia a la velocidad. O sea, esta es la lógica interna. Yo acá no voy a hacer 3x3. No. Yo necesito resistir para generar fuerza durante 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, a una alta intensidad. Entonces, todo puede ser visto de manera distinta según sea el objetivo que ustedes quieren. ¿Sí? Y reitero, velocidad al principio no implica correr 40 metros a más. ¿Qué cantidad de fosfocreatina tengo yo en el músculo para poder usar la fosfocreatina
que utilizo en la contracción muscular. ¿Está claro? Entonces, para yo desarrollar la capacidad anaeróbica aláctica, el trabajo de velocidad, tengo que hacer trabajos. Ponemos una distancia habitual y común para todos, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Entonces yo tengo que hacer trabajos de alrededor del 92% de mi mejor marca en 30 metros y tengo que hacer repeticiones en ese tiempo. Ejemplo concreto. El deportista tiene 4 segundos como mejor marca en 30 metros lanzado. Entonces yo voy a trabajar el 92%, nos daría 4.32. O sea, entre 4.3 y 4.4 las repeticiones sobre 30 metros lanzados. ¿Vamos bien hasta acá? Si yo hago esto, ¿cómo debe ser la pausa? Porque mi objetivo es mejorar la capacidad del sistema anaeróbico aláctico. Mejorar la capacidad de este sistema implica que aumentar el depósito de diactilfosfato fosfocreatina. Esta es la sustancia que en este sistema anaeróbico aláctico me permite regenerar el ATP. ¿Vamos bien? Yo al 92% tengo que hacer todas las series y repeticiones. Por ejemplo, 4 por 3 por 30 metros lanzados. Objetivo, capacidad. ¿Qué hago? Ya tengo el tiempo. ¿Sí? Tengo que correr 4, 3, 4, 4. ¿Cómo debe ser la pausa para mejorar la capacidad anaeróbica aláctica? Tiene que ser muy breve. ¿Por qué? Porque la fosfocreatina es una sustancia que se recupera, se regenera rápidamente. ¿Sí? Como yo quiero aumentar el depósito, quiero aumentar lo que tengo en el tanque, hago una primera repetición, ¿sí? Y hago el tiempo correcto, y sobre 30 metros puedo descansar unos 45 segundos o menos. Y ahí va la segunda repetición, ¿sí? Y lo hago bien, y ahí va la tercera repetición. Y ahí viene la macropausa, que en este caso puede ser 3, 4 minutos. ¿Por qué funciona así esto? Porque mi objetivo es gastar fosfocreatina. En la primera repetición no gasto el máximo porque estoy corriendo a 92, o sea, es cómodo, ¿sí? Pero bajo la cantidad de fosfocreatina. En estos 45 segundos, la fosfocreatina se rellena, pero no totalmente. Y viene la otra repetición. Y vuelvo por lo mismo. Y ahí viene la otra repetición. Y ahí viene la macropausa. La fosfocreatina se va de nuevo a arriba. Digo, esto se repite 2, 3 veces por semana, 2, 3 semanas. Si yo trabajo bien, ¿cuál es la consecuencia? Que aumento la capacidad anaeróbica aláctica. ¿Está bien? Es decir, aumenté el tanque de fosfocreatina para rellenar el ATP. Ese es el inicio. Siempre que yo trabajo a nivel metabólico, empiezo por la capacidad. Y luego que lo logré, ¿qué viene? O sea que en este caso la pausa sería incompleta. Si yo trabajo sobre 20 metros o 30 metros, la pausa es de 30 segundos, 40 segundos. Si trabajo sobre 40 o 50 sería un minuto 10. ¿Sí? Para hacer, no más, para que la fosfocreatina se rellene, pero no al toque. Y aquí viene la otra repetición, y vuelvo a bajar, y se vuelve a rellenar, y viene la otra repetición. Y ahí va la macro que me permite volver a mí. El organismo que dice, lo hicieron el lunes, no le doy importancia. Pero el miércoles también lo hicieron. Y me tocó de nuevo el sábado, así que el organismo me dice, no, tengo que almacenar más lento. Ahí lo está pasando. Aumento el tanque. En el próximo mesociclo, o en el próximo periodo, o en el próximo bloque, ¿qué hago? Ya desarrollé la capacidad. Entonces, ¿ahora qué hago? Me voy a la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la utilización de este combustible a la mayor tasa posible. Es decir, tengo que usar
impulsar la fuerza negativa a la mayor velocidad posible. ¿Cuánto voy a correr esos 30 o 40 metros? 98% y más. Si tengo que usar esto con la mayor eficiencia, ¿sí? ¿Cómo será la pausa ahí? Completa. Es lo que mencionaba antes. Yo tengo que dar pausa completa ¿para qué? Para que esta que la usé se rellene todo. Y ahí voy. Esto solo juega acá, ¿no? Con la parte, la clásica, que es exactamente igual. ¿Cuáles son los combustibles en el sistema anaeróbico láctico para rellenar el ATP? Van a ser el glucógeno celular, lo que tengo dentro del músculo, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Trabajo el lactácido sobre 150, 200, 250 metros. Mismo principio, mismo razonamiento. ¿Qué ocurre? Ya no voy a correr, digamos, la capacidad anaeróbica láctica aquí al 92. En la capacidad láctica voy a trabajar, porque la distancia mayor voy a trabajar entre un 85 y un 90 de mi mejor marca sobre esa distancia. ¿Sí? Y hago lo mismo. Corro 150 o 200 a un 85-90 de esa distancia. ¿Qué es lo que hago? Vacío, uso un glucógeno muscular como contrapartida el anaeróbico láctico que se produce ácido láctico. O sea, empiezo a manejarlo, lo tengo adentro, lo siento, aumento la capacidad. ¿Cómo serán las pausas aquí? No estoy trabajando al 85, 90, van a ser mayores, pero tampoco son 10 minutos. Minuto y medio, 2 minutos, porque mi objetivo es usar esto, producir ácido láctico. ¿Está bien? Lo hice 2 semanas, 3, un mes, lo que sea, mejoré mi capacidad. ¿Qué viene luego ahora? De luego viene la potencia. La potencia que da el anaeróbico láctico, que es aproximadamente el 95%, full de ahí arriba. ¿Cómo va a ser la pausa? Total. ¿Qué hago? 4, 150 a 1000 o 4, 200 a 1000. Pausa, 100 minutos, 12 minutos. Y sí, porque si no el ácido láctico se queda ahí. Entonces, ese es el razonamiento. Es siempre igual. Primero la capacidad y luego la potencia. Las pausas son incompletas siempre para capacidad y son totales o muy elevadas para la potencia, de acuerdo a la distancia que estoy trabajando. Y ahora hay algo. Bien. Un técnico, un gesto deportivo, una forma de desplazarnos, un movimiento técnico, táctico, inclusive, sin perder eficiencia. ¿Cómo lo hacemos? Dependerá de cuánto tiempo lo queremos mantener, dependerá de qué intensidad de desplazamiento o de gesto o de fuerza queremos generar en ese deporte. Pero reitero, el concepto básico que mencionamos el primer día, hay resistencia a todo. ¿Sí? Ustedes han demostrado excelente resistencia para estar acá desde el viernes. ¿Sí? Y acá tenemos una señora que acaba de correr, una señorita. ¡Qué suerte! Bueno, ya saben, Sí. Bueno, ahí los más veloces podrán ganar, porque ella viene a correr los 21 kilómetros. O sea que si se nos escapa no la alcanzamos, pero bueno. Entonces, la idea es considerar que existe resistencia a todo también y que en determinado momento del entrenamiento, sea cual sea el deporte, vamos a tener que necesitar de esa resistencia. Y acá siguen definiciones en el mismo sentido. Reforzando lo que dije, hay resistencia a la fuerza, ¿sí? La idea es repetición o mantenimiento de una tensión muscular o de un gesto que implique fuerza. Hay una resistencia a la velocidad, la acabamos de ver, más o menos velocidad en metros por segundo, más o menos posibilidad de mantener durante más o menos tiempo ese gesto. Y también resistencia a la técnica. Y esto es clave. El título de nuestra actividad es el desarrollo de las capacidades y su
registro técnico va a ser malo y va a perder eficiencia. Pero si está todo bien y yo no soy capaz de mantener posiciones corporales o ritmos adecuados, también el resultado será inefectivo. Es decir, yo tengo que ser capaz de resistir a la repetición de un gesto hecho de la mejor manera. Y hay deportes que son realmente crueles en el sentido de la duración o la alta intensidad que se requiere y los largos tiempos que hay que mantener. Entonces, los que hacen triatlón, los que hacen, algunos de los colegas que entrena gente para hacer el triatlón de Hawái, el hombre de hierro, o la mujer de hierro, unas 8 horas, 9 horas, 10 horas. Entonces, vaya, se habrá que mantener no solo la eficiencia metabólica, sino también coordinación. Los objetivos: durante el mayor tiempo posible dentro del rango de mi deporte, aplicación de fuerza para generar la máxima velocidad y o potencia que determina el rendimiento deportivo, reducir al mínimo la pérdida de velocidad o potencia durante el tiempo que dura la competición, mantener nivel de eficacia y eficiencia estratégico y táctico. Si a nivel metabólico, o a nivel central, o a nivel de atención me canso, no voy a poder mantener el esquema táctico que yo he predeterminado para mi equipo. Entonces también tiene que haber una resistencia, no solo desde el punto de vista funcional, sino también volitiva, de atención, de sobreponernos a situaciones adversas. Todo tiene que ver con mantener la eficiencia. Y obviamente desde el punto de vista técnico también, y esto es clave, ¿sí? Entonces, todo es una unidad. ¿Cómo hago para mantener todo esto? Bueno, veremos. Sobre todo, nos vamos a referir a cómo desarrollar la resistencia, básicamente de desplazamiento, de carrera o de mantener un gesto. Ya ayer hablamos de resistencia de fuerza, hoy acabamos de hablar de resistencia a la velocidad. Pero esto es válido para todo lo que tiene que ver con mantener. ¿Cuáles son la serie el vademecum, el glosario de conceptos relativos a la resistencia? Consumo máximo de oxígeno, la capacidad de nuestro organismo para consumir oxígeno, empezar y consumir oxígeno, ¿sí? Eso es lo que se conoce como VO2 max. ¿Qué es la VAM? Algo que siempre está en los libros y todo el mundo habla de la VAM. Es la velocidad aeróbica máxima, es decir, la velocidad de carrera o de desplazamiento necesaria para solicitar la potencia máxima aeróbica. Es decir, a qué velocidad yo llego a lo que se denomina potencia aeróbica máxima. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué es la PAM? Potencia aeróbica máxima es la carga, dicho de otra manera, es la velocidad en donde yo logro ese VO2 máximo. ¿Y qué es la VO2 max? Es la velocidad mínima a la cual yo me coloco en esta situación. Para simplificar, la velocidad aeróbica máxima o la potencia aeróbica máxima o la velocidad de consumo máximo de oxígeno se refiere a lo mismo, ¿sí? Es decir, en qué o a qué velocidad yo realizo el máximo consumo de oxígeno para ese deportista. ¿Cuál es el punto ahora? Determinar esa velocidad. Hay muchos test, hay muchos métodos para determinarlo. El test de Leger, el viejo test el test de Cooper modificado, podemos establecer el Conconi, hay distintas formas de establecer esa velocidad. Pero lo que ustedes tienen que encontrar es a qué velocidad él se coloca en ese consumo máximo de oxígeno. Ese es el punto. A partir de ahí determinan velocidades. Bueno, su velocidad de consumo máximo de oxígeno es 330 kilómetros. A partir de ahí establecemos porcentajes para trabajar por encima de esa velocidad o para trabajar por debajo de esa velocidad. Ese es el punto. ¿Está bien? Tan simple no lo es, pero tan complejo tampoco. El tema es determinarlo. Para eso tenemos, eso sí se encuentra fácil en cualquier sitio de internet. El tema es entender cómo lo vamos a usar ahora. El umbral aeróbico, el punto en el cual el lactato se mantiene por debajo
de 2 milimoles por litro aproximadamente. Es decir, el lactato no es el malo de la película, el problema de los trabajos de resistencia y de resistencia a la velocidad y hasta de trabajos de fuerza en gimnasio, al final vamos a hablar de distintos ejemplos de circuito, es la acidez del medio interno, la acidez del organismo. Cuando ustedes hacen un examen, un análisis de sangre, un hemograma completo, fíjense, si no lo habían hecho, que aparece el nombre de las letritas pH. El pH es un número que indica la acidez del medio interno. El valor normal es 7 y algo, 8. 7. A medida que el medio interno se torna más ácido, ese número baja. Es decir, parece en contrasentido, pero el pH, cuanto más abajo se venga ese número, 6, 5,5, 5, 4 y pico, ya estamos en problema. El medio interno está muy ácido. ¿Qué ocurre ahí o quiénes son los responsables de eso? Es el aumento de la cantidad de iones hidrógeno que aumentan la acidez del medio interno. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Que al estar el medio interno muy ácido hay una serie de reacciones químicas que tienen que ver con la contracción muscular que no se producen. Entonces ahí pierdo eficiencia técnica o mecánica. ¿Sí? Pero el lactato, que es un producto que surge de esas reacciones, no es que el lactato sea el malo, sino que el malo es el ion hidrógeno, ese es el que aumenta la acidez. Bien, el umbral anaeróbico es el momento en el cual la producción y remoción del ácido láctico ya no está equilibrada, es decir, estoy produciendo y estoy removiendo, pero empiezo a acumular, y esto se sitúa a una velocidad donde se produce aproximadamente 4 milimoles de ácido láctico, pero esto es muy individual. ¿Sí? Pero hay un umbral aeróbico y hay un umbral anaeróbico. Aquí estoy en equilibrio, produzco y remuevo, pero ya cuando paso el umbral anaeróbico ya la producción es mayor que la remoción, que la utilización. Y obviamente este punto de máximo lactacidemia es el punto en el cual desaparece el estado estable del lactato, es decir, ya se me dispara y estoy acumulando más de lo que puedo remover y de lo que puedo mantener. ¿Sí? Y obviamente este punto máximo y el umbral anaeróbico se refieren a lo mismo, es decir, 4 milimoles umbral anaeróbico y para arriba lo conocemos como umbral anaeróbico o lactato máximo, que es el punto donde yo ya estoy produciendo más de lo que puedo remover. ¿Sí? Encontremos la velocidad de esos umbrales. La frecuencia cardíaca máxima que puedo producir va a coincidir con el umbral con el consumo máximo de oxígeno. La frecuencia cardíaca de recuperación ante esfuerzos aeróbicos, es decir, aquí hay que manejarlo de manera práctica. Por empezar, cuando dicen la frecuencia máxima que un individuo puede lograr es 220 menos la edad, o sea, si alguien tiene 40 años, 220 menos 40 sería 180. ¿Sí? Un deportista adulto y entrenado va a estar siempre por encima de esa frecuencia cardíaca. Eso es lo que nos dicen los libros y está bien, pero un ser humano, un hombre o una mujer entrenados no son individuos normales. Concepto, el deporte de rendimiento no es salud. El deporte de rendimiento es jugar al límite. ¿Sí? Tenemos que tratar de evitar que nuestro deportista se lesione, se lastime o se enferme. Pero si acá el compromiso es rendir al máximo de las posibilidades, estamos jugando al límite, siempre. Colocamos a nuestros deportistas en situaciones que a un ser humano normal lo enviarían al hospital. ¿Sí? 200, 210 de frecuencia cardíaca, un pH de 4 y poco, coma diabético, es decir, todo eso lo hacemos a diario con nuestro deportista. Bueno, sepamos que lo hacemos porque podemos prepararlo para que soporten eso, pero en una situación normal sería llamar a la urgencia y que lo internaran. ¿Sí? Bien. En trabajos intervalados, ¿qué es un trabajo de intervalo? Básicamente son aquellos trabajos donde el efecto de la carga se aprovecha o causa efecto en la pausa y no durante la aplicación de la carga. Eso ocurre en todo.
Tenemos dos tipos de pausa para cualquier trabajo, que es la pausa activa o la pausa pasiva. En este caso, la frecuencia cardíaca baja más rápido que el lactato, es decir, yo realizo un tramo, mi frecuencia cardíaca se eleva, la producción de ácido láctico se eleva. Si yo hago una pausa activa, la frecuencia cardíaca baja, pero el lactato se mantiene más elevado. Por eso se recomiendan las pausas activas, donde la frecuencia cardíaca baja más lento, pero el lactato sí es utilizado y es removido de manera más rápida. Esto es efectivo siempre que las recuperaciones estén alrededor del 50% de la velocidad del umbral de consumo máximo de oxígeno. Es decir, no puedo estar corriendo muy por encima y muy por debajo de esa velocidad. Por eso esos intervalos donde sobre todo los fondistas y mediofondistas trabajan, se hacen hasta con una buena técnica de carrera para seguir estimulando las fibras que yo utilizo en la carrera. ¿Sí? Obviamente el entrenamiento aeróbico es clave, refuerza, prepara el sistema cardiovascular respiratorio y también con la posibilidad de aportar más oxígeno a nivel muscular. Podemos desarrollar la parte aeróbica en métodos continuos o intervalados y obviamente cuanto más dure la disciplina, más necesitaremos de la capacidad aeróbica. Recuerden el concepto de capacidad, es decir, es aumentar la cantidad de sustratos o de combustible que yo necesito para resintetizar el ATP, que es el combustible universal para poder estar vivos. ¿Sí? Entonces, la idea es aumento de capacidad aeróbica cuanto más largo sea el deporte o el gesto que yo quiera mantener. Entonces, lo ya dicho, cantidad total de sustratos que yo voy a necesitar para resintetizar el ATP en el metabolismo aeróbico. ¿Cuál es el combustible que utilizo yo a nivel aeróbico? Glucógeno y grasas. La grasa también. Sí. Pero en el aeróbico utilizo glucógeno y grasas. ¿Cuál es la ventaja o desventaja comparativa de cada uno de ellos? El glucógeno me permite una intensidad de desplazamiento un poco mayor que la grasa. Las grasas necesitan que el gesto que yo estoy realizando sea un poco más lento. Cuando utilizo las grasas, al final, luego de 2 horas, 3 horas de actividad, empiezo a movilizar las grasas. Hay veces donde se busca o se logra utilizar las grasas antes para resguardar un poco más el glucógeno para el final, que me va a dar un poco más de intensidad. Hace muchos años la cafeína estaba prohibida, estaba en la lista de sustancias dopantes porque lo que hacían era liberar ácidos grasos y los ponían en el torrente sanguíneo para poder ser utilizados antes. Hoy en día la cafeína no está más en la... ¿Está todavía? Sí, está prohibido. Sí. Determinada cantidad de... Ajá. tazas de café. Bueno, pero en el atletismo estaba y no está. No sé por qué. Habrá contrato con una fábrica de café, Starbucks. Potencia aeróbica. Ya lo hablamos en la cantidad de sustratos que yo puedo utilizar para resintetizar el ATP a la mayor tasa posible. En este caso, sí, la potencia aeróbica básicamente se apoya en el glucógeno, es decir, la que me permite gestos de mayor intensidad. ¿Sí? Resistencia anaeróbica. Ya sabemos que esto es sin oxígeno. La resistencia anaeróbica se refiere a los sistemas que permiten operar sin oxígeno presente y básicamente el entrenamiento anaeróbico permite que el atleta soporte la acidez del medio interno. Todo esto ya lo hemos ido mencionando. ¿Por qué aparece acá esto? Porque muchas veces, hablando de maratón con Alfredo, el gran problema es el ritmo de carrera. Y aunque yo crea que estoy corriendo en régimen aeróbico, en realidad estoy produciendo y acumulando, y de alguna manera tengo que manejarlo. Si no, mi eficiencia va a disminuir. Entonces, siempre va a estar presente. Todos los sistemas energéticos están presentes simultáneamente, con mayor predominio de uno por sobre otros. ¿Sí? Pero también la parte anaeróbica tenemos que considerarla al hablar de resistencia de desplazamiento de carrera.
Metabolismo anaeróbico aláctico, ya lo hablamos, cargas muy cortas, muy intensas, y obviamente dependerá de la cantidad de ATP y fosfocreatina que ya lo hemos mencionado hace un rato, ¿sí? Esto del metabolismo láctico, ya vimos que los fosfágenos tienden a agotarse y hay que recurrir a nuevas fórmulas de energía a través de la glucólisis anaeróbica y obviamente glucógeno, glucosa, etc. Esto ya lo hemos mencionado. La capacidad también. Bien. Esto también. Y esto también. ¿A dónde vamos ahora? Esto es un esquema muy básico de cuánto duran cada uno de los aportes de los distintos sistemas energéticos y su posible duración. Reitero, que yo pierda eficiencia en la carrera de 100 metros no quiere decir que me vaya a parar. ¿Qué es lo que hago? Bajo velocidad de desplazamiento y me paso a otro sistema que va a producir menos intensidad, pero que me va a permitir prolongar el gesto. Y así sucesivamente, hasta llegar al metabolismo aeróbico con utilización de grasas, que es el que me permite mantener la actividad durante mucho tiempo, pero a una intensidad de carrera o de desplazamiento que es mucho menor. ¿Sí? Esta es la secuencia de utilización en todos los gestos y usando todos los sistemas energéticos. ¿Dónde estamos nosotros con nuestro deporte? Eso es lo que tenemos que ver en función de esto. ¿Qué utilizo predominantemente y cómo lo preparo de manera adecuada? ¿Sí? Entonces, esto es más de denominaciones de cada uno de los componentes, similar a lo que vimos anteriormente. ¿Qué tipos de velocidades o de intensidades yo voy a utilizar? Aproximadamente cuál sería la frecuencia cardíaca máxima que se expresa en cada uno de esos niveles de intensidad, cuáles son los tiempos límites en los cuales yo voy a estar utilizando predominantemente cada uno de estos, y ahí vamos a ver dónde nos vamos a ubicar nosotros. Básicamente empezando desde abajo, la capacidad aeróbica 1 a una velocidad del 65-75% de ¿qué? Básicamente del VO2 máximo. ¿Cuál va a ser la frecuencia cardíaca máxima? 70-80% de mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Y así, ¿qué tiempo de duración voy a poder tener, digamos, en base a este sistema? 3 horas o más. Y así sucesivamente vamos subiendo, ¿sí? Capacidad aeróbica máxima, un 80-85% de mi umbral. Frecuencia cardíaca máxima alrededor del 90%, es decir, qué porcentaje estoy requiriendo de mi frecuencia cardíaca máxima. Y el tiempo límite, 40-60 minutos en el cual yo puedo realizar una carga de ese régimen, utilizando predominantemente ese aporte energético. Y así todos, ¿sí? Estos de acá arriba ya los vimos cuando hablamos de velocidad. Son todo lo que tiene que ver con la parte anaeróbica aláctica y con la parte de potencia anaeróbica aláctica. Es el escalón más alto. De nuevo, ¿dónde se ubica mi deporte? ¿O qué incidencia tiene el deporte en cada uno de estos sistemas que es mi deporte? Y ahí viene el método de trabajo. Y aquí conceptos que para mí son claves, y yo respeto las opiniones de todos. Yo creo que hoy en día hay un error conceptual en no seguir estimulando y manteniendo la parte aeróbica como un elemento fundamental de todos los deportes que tienen una duración prolongada, básicamente los juegos de equipo, y básicamente no porque yo dependa de esa capacidad aeróbica o potencia aeróbica para el resultado, sino como elemento de profilaxis, de regeneración y de poder mantener una forma deportiva durante un tiempo más prolongado. Yo hago siempre esta pequeña referencia histórica. A inicios de la década del 90 aparecieron estudios, básicamente
en bibliografía española, cuando aparece paidotribo, y aparecen los primeros seguimientos sobre la distancia corrida por un jugador de fútbol en un partido de fútbol. Y dijeron, pero un jugador de fútbol corre 8 kilómetros, 10 kilómetros, 11, y además lo hace de manera variada, alta intensidad, poca intensidad, se para, camina. Y alguien dijo, bueno, entonces no hay por qué correr continuo 1 hora. Y ahí se cambió la forma de trabajar. Esto siempre le ocurrió. Y dijeron, no hay que correr más. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, si no hay que correr más, ¿qué hacemos? Y ahí empezaron los trabajos de una alta intensidad, porque se dijo, los desplazamientos son generalmente alta intensidad. Y se paran, y en algunos casos caminan o trotan muy lento. Y hay instantes, inclusive en el fútbol, en que hay jugadores que están parados, o sea, están mirando pasar la vida. ¿Es real que corren esas distancias? Sí. ¿Es real que los cambios de intensidades son brutales? Es decir, corro a máxima, me quedo parado o troto muy lento. No, mío. Mi pregunta es, ¿de ahí tenemos que concluir que no es necesario el desarrollo de la capacidad aeróbica? Yo no lo acepto. Fisiológicamente, el corazón es el músculo que se adapta al tipo de esfuerzo en esta zona, y sabemos que si yo paso toda la vida haciendo trabajos cortos, intensos, a alta frecuencia cardíaca, lo que va a ocurrir es que se van a engrosar las paredes del corazón y van a disminuir un poco la cavidad del corazón. ¿Sí? Entonces, aparecen métodos donde yo trabajo a altas intensidades, corto tiempo y realizo pausas pasivas o medianamente activas, que también tienen influencia sobre el músculo cardíaco, positivamente. Pero mi pregunta al final es, ¿cuál es el problema en que un deportista haga trabajo continuo que no necesariamente tiene que ser correr, en intensidades de 140 o 150, tranqui, como para regenerar, como para remover, como para producir ATP, como para evitar ese trabajo intenso durante mucho tiempo? Esa es mi pregunta. Porque además los hechos nos están demostrando una cosa. Yo no puedo comprender cómo jugadores de fútbol del mayor nivel del mundo, lo vemos en la televisión todos los días, se verifica algo que antes no ocurría. Al minuto 60 o 70 se empiezan a acalambrar. Los que siguen el fútbol se acordarán. Ahora vemos 2 o 3 por partido que se tiran y los compañeros les tiran la pantorrilla o el posterior. O sea, ¿no habrá algo de esto acá? Entonces yo creo que sí. Y sin ser alarmista, pero a mí me gusta decir las cosas como las pienso, y no son cosas que ocurren milagrosamente, están ocurriendo cada vez más, con mayor frecuencia. Esto no es para alarmarnos, pero es para empezar a pensar. ¿De dónde aparecen ahora las muertes súbitas en el deporte? Todos los años mueren 2, 3, 4 jugadores de fútbol y basquetbolistas. Antes los únicos que morían eran los jugadores de fútbol americano, pero entrenaban así en la pretemporada famosa en Florida en el verano con 45 grados y tenían golpe de calor y morían. Pero ahora hay muerte súbita en fútbol. Nuestros países son futbolísticos y sabemos cómo se entrena fútbol. Yo en mi casa, mi hijo de 16 años, 15 años ahora, ha jugado baby fútbol desde pequeñito, 6, 7 años, y ahora juega en la 6ª división de Defensor Sporting, el equipo más grande de Uruguay. Yo soy hincha de Defensor Sporting. Juega marcador lateral derecho. Entonces, la vida de mi hijo futbolística, ¿cuál es? Cuando era niño, jugaba en el equipo del club 3 veces por semana. ¿Qué hacían? Fútbol, 1 hora, 1 hora y media. ¿Bien? ¿Cómo estaba su corazoncito? Bum, 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 1 hora y media. Nunca salir a trotar al parque, nunca 5 vueltas tranquilo, nunca. Y ahora está en Defensor Sporting, ¿sí? Desde el año pasado está en la 6ª. Y le hace trabajo intermitente a un niño de 14 años. Yo lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. ¿Dónde está todo lo que hablamos de progresividad en las cargas, bla, bla, bla? Porque juega al fútbol 4 días a la semana, más el partido.
Y los martes que hacen un trabajo táctico, lo despiden con un intermitente. Brillante. Aparte es un intermitente corto e intenso, porque yo lo vi. ¿De dónde está esta conceptualización de que hay que trabajar acá en estas edades? Entonces, es un problema. Y yo me preocupo porque está mi hijo y están los hijos de todos nosotros. Entonces, vamos a pensar un poquito más allá. ¿Sí? Y ocurre el fenómeno que les mencioné hace 5 minutos. Los niños, esas edades se acalamban. Yo nunca vi. Lo mismo que si un niño de 14, 15 años se desgarra, ahí hay algo que no anda bien. Y es culpa nuestra, es culpa de los entrenadores que están ahí. Que un niño tenga una lesión muscular a los 14, 15 años, está complicado. Ahí hay algo que depende de nosotros que no está del todo bien. Entonces, pensémoslo no solo para mejorar el rendimiento, sino como base. ¿Sí? Yo no acepto que la parte aeróbica se deje relegada en función de otros métodos que pueden ser más efectivos, pero que tienen algunos efectos que no son tan positivos. Y reitero, hay equipos de fútbol que tienen 20 o 30 lesionados por año. ¿Tanto? Y además no le gana a nadie. Ese es otro problema. Entonces, vamos a revisar esto. Bien. Duraciones también en función de los tipos de cualidades, digamos, y cuáles son los efectos fisiológicos de aplicar cada uno de estos trabajos. Esto ustedes lo van a recibir, no vamos a hablar de todo esto. Piensen qué es lo que realizan en su deporte. Aquí tienen duraciones básicas de trabajo en cada una de estas manifestaciones y traten de ver o combinar todo esto en la temporada anual de su deporte, sea deporte de equipo o sea deporte individual. ¿Sí? Duración de los sistemas energéticos, acá hay otra denominación. Resistencia de duración muy corta, intermedia o media 1, media 2. Resistencia de duración larga, 1, 2, 3. Se refiere a que yo voy a resistir esfuerzos muy intensos y de mucho menos tiempo. Voy a resistir esfuerzos un poco menos intensos y por ende de mayor duración, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, no todo es resistencia lenta, hay resistencia a esfuerzos que son mucho más intensos y obviamente como consecuencia de duraciones menores. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Porque parece que la resistencia se está cayendo. Vamos, sí. Diego. Si bien sabemos, en los deportes conjuntos no es lo mismo que un deporte
Acíclico. A ver, permitime aclarar dos o tres cosas. Una, tú dijiste que tú no estás de acuerdo en que se diga de manera muy subjetiva. Bueno, lo mío no es subjetivo. Yo también tengo un montón de datos. Y, por ejemplo, Boca el año pasado tuvo 37 lesiones. Que se pueden lesionar porque pisan un disco en el gimnasio de pesas, también lo conozco. Se lesiona un esguince de tobillo en una jugada de partido, pero también tuvo desgarros que eran jugadores que se desgarraban 2 veces en 2 meses. Es decir, y yo no lo estoy asignando al método intermitente, tú lo asumiste. Yo dije que, y sí me preocupa, que mi hijo a los 14 años haga intermitente. Y ni tú, ni nadie me va a decir que eso no es problemático. Porque si el intermitente es de alta intensidad, ¿cómo yo no me voy a preocupar que mi hijo a los 15 años esté trabajando cargas lactásicas? Porque al final es lo que produce, ¿o no? Para. Yo lo que te digo es, yo padre y yo entrenador, digo, bueno, yo creo que esta carga es lactásica. No me voy a preocupar. Desde el jueves estamos hablando, desde el viernes, de que a los niños la parte lactásica hay que alejarla. ¿Y yo me tengo que quedar callado? No. Pero además yo no voy contra tu postura. Y además si el método en una biblioteca está aprobado, perfecto. También cuando apareció el Fartlek había convencidos que no, y cuando empezamos a usar las pesas en el atletismo o en el deporte mundial había gente convencida y no. Las pesas en el mundo del deporte aparecieron en la década del 50, 60. Antes era tabú de hablar de pesas. Entonces, ni tan, ni muy. Ahora, que yo lo que dije del método intermitente fueron 2 cosas. Una, me preocupa que a los niños les hagan métodos intermitentes de alta intensidad. Puede ser irresponsabilidad del entrenador. Y la tesis es una situación posible de muerte súbita y mayores lesiones. Vamos a demostrarlo. O sea, que me demuestren que no y que me demuestren que sí. Yo dije, es una presunción que yo tengo. Porque de alguna manera en este mundo tan globalizado de hoy podemos tener datos de todo. ¿De dónde surge la muerte súbita en deportes con personas supuestamente entrenadas? Ahí hay algo de lo cual somos responsables todos. ¿Ya por qué decir, no, esto no va a producir? Y si se están muriendo. O sea, a mí lo que me preocupa es eso. No sabe. Entonces, vamos a ver, ¿qué usar? Intermitente. El nombre de intermitente surge ahora, pero eso es un intervalo. ¿Sí o no? Punto. Entonces, yo entiendo tu postura, entendé la mía. No estoy diciendo que es malo. Digo que hay que pensar y que sí hay un descuido de la parte aeróbica, vamos a aceptarla. Porque yo no veo más trote continuo lento, no veo más trabajos continuos a baja intensidad. A mí me preocupa y tengo derecho a expresarlo. Sí, te escucho. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, los niños, 6, 7 años, 8 años, son intermitentes de naturaleza. Sí. Ellos corren, juegan, descansan, nunca se cansan los niños. Sí, pero no me lo sistematices, no me digas 10 segundos, dale. Pero no, para eso no estoy diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces los niños a esa edad, 8 o 9 años, que corren, juegan todo el día, descansan poco, siguen jugando, entonces ¿por qué no se lesionan? Porque el niño no le pedimos que le gane a otro y no le pedimos que genere su fuerza máxima, y si la generan es la que pueden manejar y no lo hemos preparado para generar más allá de lo que quieren naturalmente. Un niño, el niño no se va a lesionar porque juega dentro de sus límites. Un jugador de fútbol, de básquetbol, un levantador de pesas, un corredor de maratón va más allá de sus límites y se entrena para ir más allá de sus límites. Si no, no se lesionaría nadie. Entonces, el niño no se lesiona porque juega en una zona de confort, pero es lo que puede hacer. A nosotros en el deporte no le pedimos eso. Y el niño es intermitente porque todo es intermitente, todo es intervalado.
Entonces, lo que yo no acepto es que vos le digas 10 segundos, pim. A los 14 años intermitente de alta intensidad, no. Y por más que me lo diga cualquiera, no. Es como si yo le dijera, no, Oscar dijo fuerza máxima. Con niño, 14 años, fuerza máxima. ¿Cómo? Sí. Vamos a no comprar todo. Y yo, lo digo públicamente, no nombré a nadie y dije del método intermitente mi preocupación por usarlo con gente joven y mi sospecha de que algo tiene que ver con una serie de cosas que se están ocurriendo en la realidad y que tenemos que revisar como entrenadores, nada más. O sea, no estoy diciendo que sea malo ni culpable. Hay que empezar a pensar. Sí. Tengo, buenos días. Una acotación con respecto a esto y una pregunta luego. Está comprobado científicamente a través de estudios en la parte fisiológica que hay una deformación cuando se trabaja con altas intensidades de la cavidad, sobre todo del ventrículo izquierdo, ¿no? Y no se produce una hipertrofia de crecimiento que normalmente se da cuando uno practica deporte y no se somete a tanta sobrecarga que es hacia afuera, sino que es una disminución de la cavidad ventricular. Y lo otro es que se produce también una deformidad o una alteración en las paredes de la parte de las arterias, ¿no? Lo que vendría a ser los famosos aneurismas, ¿no? Entonces, eso está probado ya con estudios científicos. Y lo otro es que tenía una consulta, ya que estaba hablando de la parte de volumen de oxígeno, si usted o ustedes están acostumbrados a trabajar con hipoxia intermitente y cuál es la frecuencia con la que lo utilizan. Nosotros en un momento trabajamos con hipoxia intermitente para un corredor de 400 con vallas. Es decir, le pedíamos que mantuviera la respiración en determinados tramos de la carrera, ¿sí? Pero lo hacíamos desde ese punto de vista práctico durante el gesto. Si te referís a colocarlo en situación de hipoxia ambiental, nunca lo hicimos. Sí hay deportistas que van a la altura, o sea, si te referís a eso, pero lo que nosotros hacíamos era un tema de manejo de la frecuencia respiratoria durante un gesto que eran los 4 compases. Porque ahora, por ejemplo, yo he visto acá en algunos sitios donde hacen entrenamiento que someten a los deportistas a hipoxia con mascarillas y esas cosas. O la cámara. Sí. Yo, es decir, obviamente hay efectos fisiológicos de mayor cantidad de glóbulos rojos, eritropoyetina, y sin duda que la mayoría de los deportistas que utilizan esos métodos son de medio fondo y otros deportes que también necesitan resistir mucho y aparentemente sí son efectivos. Yo no lo he probado, no tengo seguimiento de eso, no puedo opinar de eso. ¿Sí? Bien, algo más. Bien, entonces, aquí de nuevo, ejemplos para fraccionar y posibilidades con utilización de distintos porcentajes en relación a algunos elementos. Por ejemplo, el viejo y querido test de Cooper. Cooper murió de un infarto en una carrera de domingo, ¿sabía? Murió de un infarto por ir a una carrera. Bien, se ve que le había dado mal el test. Usemos el test de Cooper, muy criticado y ya pasado de moda, simplemente con iniciantes para ver qué distancia cubren en esos 12 minutos y a partir de ahí le restamos un 10% de la distancia y tenemos idea orientativa de cuál sería el resultado corrido en base al metabolismo aeróbico predominante. Pero la idea aquí no es hablar del test de Cooper, que ya está bastante viejito. El tema acá siempre es ver cuáles son los trabajos de las fracciones, cuáles pueden ser las distancias en las que yo puedo establecer para realizar las fracciones, cuáles pueden ser las micropausas o las macropausas y cuál puede ser el volumen total en minutos de cada uno de los trabajos. ¿Sí? Esto reitero como orientación y nuevamente ubiquen el deporte de ustedes, dónde entra en esta tabla y a partir de ahí utilicen, digamos, la zona o la franja que más les conviene, ¿sí? Y reitero, todo puede ser posible, tanto toda la planificación sea coherente y tenga una lógica interna con todo lo que yo estoy haciendo. Consultas, preguntas, aportes, ¿algo más? No te esperes, pero ¿qué tema? No, hay varios. Hay test de 1000 metros, hay test de los 9 minutos, test de los 11 minutos también para cubrir
mayor cantidad de distancias. El tema acá, y yo no quiero entrar en esto porque son tantos y todos van a lo mismo. El tema es buscar un test que a ti te dé idea de cuál es tu velocidad de umbral aeróbico y a partir de ahí trabajar en porcentaje de esa velocidad por encima o por debajo. Y a partir de ahí tenés todo esto para decir, bueno, ¿qué hago o cómo lo busco y cómo lo ordeno en la vida? Aparte el test da tienes un número y después con el entrenamiento, después de un tiempo se vuelve a tomar y si mejora, si se mantiene o empeorado. Si se mejora y elegís que trabajás capacidad o potencia usando estos dispositivos de porcentaje, como hicimos hoy en la velocidad. Bien, algo más. A ver, las proteínas. O sea, cuando corremos maratón, el glucógeno concentra las grasas, pero llega un momento que el cuerpo comienza, el pH disminuye, comienza a haber mayor acidez y comienza a degenerarse y a ver, la mayoría de los americanos también comienzan a perder masa muscular. ¿Es solamente por el pH o porque yo había leído que inclusive el cuerpo podía sacar combustible hasta esa proteína? Pero digamos, si hablamos de gente de resistencia de un nivel bueno y que son competitivos, el obtener energía de la proteína implicaría una intensidad de gesto mucho menor. O sea, por eso es que ni siquiera utilizar las grasas durante una carrera de maratón. Imagínate, como decíamos ayer, si se hace 2-4 en la carrera de maratón, está corriendo a menos de 3 kilómetros, de 3 minutos el kilómetro, ahí el combustible para la resistencia del ATP no puede ser la grasa. Tiene que ser glucógeno siempre y también hay un componente de lactácido que ellos pueden manejar. O sea, a ellos no les molesta ese. Claro, pero el glucógeno es limitado. Sí. Cada célula tiene una reserva. Sí, pero también si lo sacás. la reserva me quedo. Sacás de. Claro, y después hay un vacío glucogénico y después viene sobreentrenamiento, que es lo que hay que tener mucho cuidado. El problema es que los que corren maratón y su carrera de 10.000 a ese nivel, o sea, son los diferentes. Claro, pero para el resto. Para el resto, hidratos de carbono, glucógeno almacenado y grasas, en el mejor de los casos, no perdiendo la velocidad. Para la gente que hace esas pruebas a una intensidad mucho menor. Yo sé cómo darme cuenta del sobreentrenamiento, porque es muy sutil en mi deporte, como que es muy finito, ¿no? Porque están con mucho sueño, poco sueño, mal humor, poco hambre, mucho hambre. Y en el resto de los deportes, si se den cuenta, si están entrando en el sobreentrenamiento. Eso mismo, pérdida de coordinación, una alta frecuencia cardíaca en la mañana, la frecuencia cardíaca va a estar muy alta. O sea, es bueno acostumbrar a los deportistas a que se controle la frecuencia cardíaca al despertarse casi sin moverse, agarran el cronómetro, y ahí ven qué pasa, hacemos una grafiquita, mal humor, todo lo que tú mencionaste, y si tenemos laboratorio, índice de ciertas hormonas que son las que nos indican estados de sobreentrenamiento, de fatiga muscular, qué pasa con el nivel de la confianza, tener idea de eso. Hay médicos para esa parte. ¿Algo más? Bien, finalmente nos queda hablar dos palabras de lo más importante. ¿Para qué sirve todo esto que hemos hablado desde el viernes? Una, todo debe sintetizarse en qué cosa. ¿Se escucha? Todo debe sintetizarse en qué? En el gesto deportivo. Nuestra principal preocupación es el gesto técnico deportivo. Técnico, táctico, estratégico en los deportes de equipo. Todo lo que hemos hablado tiene como objeto darles herramientas para su caja de herramientas. ¿Sí? Yo nunca digo que algo está mal, nunca digo que algo es la verdad absoluta. Digo, utilicen todas las herramientas que tienen, que hoy en día disponemos, y combínenlas de la mejor manera. Desde el principio, 3 o 4 elementos centrales. Una, estamos hablando del concepto de desarrollo a largo plazo del deportista. Para eso, mucho cuidado. Para eso, los resultados y el mejor rendimiento tienen que ocurrir en edades adultas. Para eso, abrir nuestra
cabeza y ser críticos y autocríticos y decir, bueno, puedo incorporar alguna herramienta nueva, esta no me convence, pero ante todo encuentre cada uno su camino, su método. Y ahí sí soy muy amplio, acepto que cada uno elija el mejor camino, pero traten de fundamentarlo y de que sea coherente, de que tenga al final del día resultados conocidos y que sean positivos. Todas las capacidades que hemos hablado se van a sintetizar y expresar a su nivel máximo, siempre máximo, en la técnica. El nivel de fuerza, de velocidad, de resistencia, sí, será máximo u óptimo dependiendo del deporte, pero su expresión va a ser máxima en el gesto técnico, táctico, estratégico de ese deporte. No podemos permitirnos que los deportes de nuestros países no evolucionen. Yo no soy estadístico, pero me gusta seguir un poco hacia atrás y la mayoría de las tendencias de los resultados deportivos de nuestros países no son buenas. Lo que dije el primer día, buenos resultados en menores y juveniles, no se da lo mismo en adultos, o desapariciones de deportistas que aparecían como muy bien. Entonces la idea es tratar de revertir esa tendencia, ¿sí? Finalmente, el trabajo técnico, al ser síntesis, debe estar presente siempre. No es igual el trabajo técnico que hago al inicio del desarrollo de un deportista que el que voy a hacer al final. Y también los deportes tienen distintos abordajes para el desarrollo técnico de cada uno de sus especialidades. No hay una receta única, sí hay periodos de adquisición de la forma técnica, de desarrollo, de especialización y de competencia usando todo lo que puedo del arsenal técnico coordinativo. Pero la idea es abrir nuestras cabezas, estar abiertos a conceptos nuevos. Lo que dice Diego me parece bien y está bueno que lo defienda y lo utilice de manera coherente. Y cada uno debe encontrar su propio camino para lograr el mejor resultado. Y nada más, tenemos una profesión fantástica. Hay niñas y niños jóvenes, hombres y mujeres que confían en nosotros, y eso, además de que ponernos en una situación fantástica, nos pone ante una enorme responsabilidad. Hay veces que si nos equivocamos en un numerito, estamos lastimando a alguien. Y ahí viene la parte, digamos, ética de nuestro trabajo. No nos confiemos nunca, no creamos que la sabemos toda, seamos preguntadores compulsivos y razonadores calmos y constantes, ¿sí? Es la mejor manera de tener éxito y cuidar